Bueno, queridos patitos, vamos a tratar un tema como es este, de los absolutos. Independencia o nada. Sobre todo desde la perspectiva del ámbito estatal, de los partidos centralistas jacobinos, porque dentro de un par de días hablaremos desde el punto de vista distinto. Vamos a dejarlo ahí. Desde un punto de vista instrumental. Evidentemente uno tiende a pensar que algunos no quieren que las cosas cambien, porque saben que cambiarlas en el sentido que les gustaría, recentralizador, jacobino, centralista, más tirando al anterior régimen político, pero mediatizado por lo que pasó en la Revolución Francesa cuando destruyeron las posibilidades de un sistema distinto y llevó, por ejemplo, a la Guerra de la Vendée, llevó a las celdillas en un sistema de reparto del poder institucional territorial equipotencial, con una situación en la que de X centro a la periferia de ese distrito el carro pues llegara en X jornadas, más allá de las realidades de cada país, como son geografía, distribución territorial, distribución poblacional, voluntad territorial, culturas, y por tanto tanta playa de realidades políticas e institucionales que evidentemente deberían de ser tenidas en cuenta a la hora de generar un espacio institucional propio, cosa que pasaba en la España tradicional, antes de la época de 1812, en la España anterior a la Pepa, y que, como hemos comentado alguna que otra vez, el señor Ullate Fago habla de españoles que no pudieron serlo en una situación, en una Pepa que es antiforal y antiespañola. Así de clarito. En el momento actual tenemos una situación en la que un gobierno de coalición en España, como es el de Sumar y de PSOE, de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez, no suma. Lo mismo que no sumaba el de Pablo Iglesias y el señor Pedro Sánchez. Es una situación anómala, aparentemente, para algunos, que vienen transitando desde la época de la, valga la redundancia, transición, en una vocación muy parecida a Cánovas y Sagasta, luego Maura, la idea del turismo, muy británica, que tradicionalmente había sido conservadores con liberales, y luego, después de Ramsay MacDonald, sobre todo, después de la época de la Segunda Guerra Mundial, Clement Attlee, fue ya laboristas con conservadores. La época de Asquith, Joy George, todo aquello, fue el canto del cisne, el liberalismo, que tuvo entre sus filas a un tal señor Winston Churchill. Ciertamente, la democracia británica fue un modelo para algunos, para inspirar, hasta el punto de que el señor Fraga fue nombrado embajador en el Reino Unido cuando, bueno, puso en marcha uno de estos grupos de estudio para tratar de sondear la posibilidad de su candidatura hipotética en un futuro que todo el mundo sabía cuál iba a llegar, que era la instauración de un sistema tipo democracia liberal, tipo occidental. Y por tanto eso lo sabía todo el mundo, lo sabía también Franco. Y por tanto ahí sabían cómo iba a venir, pero no sabían cuándo. Y eso entra en función con el asunto del 62, el contubernio de Múnich, el asunto de que simplemente en el año 59 había habido una dificultad con la cartilla de racionamiento, con el tema de la dificultad de obtener créditos, el tema del concordato con la Santa Sede, del acuerdo con los Estados Unidos, el ingreso en la ONU en el año 55, y todo esto que culmina con la retirada de la cartilla de racionamiento en el año 59. Y evidentemente da paso, después de los acuerdos con el Banco Mundial del año 59, el plan de estabilización, a unos años 60, que son los de la prosperidad, la creación de la clase media y de todo esto. Y por tanto, todo esto tiene que ver con que acabe el sistema teniendo un cariz distinto a lo que era en el año 36, en los años 30. En España, en los años 30 es distinta de los años 60, porque querían que de este régimen
querían que se transitara en esa evolución hacia algo distinto. Cuando en los años 70 se establece un sistema democrático, se establece con la idea de que haya esa forma de turnismo. Primero UCD con el PSOE, luego el PSOE con Alianza Popular, luego transformada en Partido Popular, en una situación en la que haya mayorías absolutas de un partido o de otro. El Partido Socialista, bueno, después de dos mayorías casi relativas, pero como le pasará a Zapatero en el año 2004 y 2008, son mayorías de 167, 168, 169 escaños, tiene la mayoría absoluta en 176, por lo tanto es relativamente fácil llegar a ese elemento, quizá con un partido únicamente, bisagra, ¿no? Algo parecido, o pactando en lo que ahora se llama geometría variable. Luego el Partido Socialista obtiene mayoría absoluta, con 202 escaños en el año 82, hasta el punto de que podría haber cambiado la Constitución de haber querido. En el año 86 hubo mayoría absoluta otra vez, con 187 escaños, bajando 12-15 escaños cada vez, hasta evidentemente 275 del año 1989 y luego en 1993 con 157 escaños a 141. Esto se revierte con la situación del 96 y el año 2000 hay mayoría absoluta del PP. En 2004, 2008 está el asunto de Zapatero con esas mayorías pareciendo UCD. Curioso. Y en 2011, debido al desplome, resulta paradójico y curioso. Por un lado hubo el desplome de los recursos a través de los ingresos. No por el tema del gasto, de aumentar el gasto, sino el desplome de los ingresos que desequilibró la balanza de pagos. Me refiero a la balanza de pagos no en el tema comercial, sino en el ámbito interno, ingresos y gastos en el tema presupuestario. Y por otro, el PP obtiene más o menos los mismos votos que tiene en el 2008 y es la bajada brutal de votos en el Partido Socialista lo que permite una mayoría relativa, artificial, aparente, mayoría absoluta del Partido Popular. Mariano Rajoy, otra vez una mayoría absoluta, superior incluso a la de Aznar en el año 2000, y da la apariencia de que el sistema vuelve a sus fueros, sobre todo teniendo en cuenta que esas situaciones coyunturales del año 93 y 96 se impregnaron de la idea de que era algo simplemente por el momento, el tema de los GAL, el tema de la mafia periodística, Lanzón, Pedro J, el día 16 y todo aquello, el país, todo el tejemaneje, el asunto de Antena 3, Mario Conde, y que era propio de la época. Y que lo habitual era que un partido o tenía una mayoría relativa, pero de 168, 169, por ahí, o ya directamente mayoría absoluta. Se interiorizó que el sistema político español era así. Hasta que llegó Podemos. Hasta que llegó Podemos en 2014 y el asunto eclosiona y desaparece esa situación de aparente bipartidismo. Hasta el punto de que a partir del 2016 pareciera que está más fácil la repetición electoral que el mantenimiento de un gobierno. En 2015, en diciembre, hubo unas elecciones que se repiten en 2016 y luego se tiene el asunto en 2018-2019 con aquella situación del golpe de Estado, para algunos, golpe de Estado, porque no les gustan las reglas del juego cuando van en su contra, como es la situación de la moción de censura. Y luego las dos elecciones generales en 2019, con un asunto que resulta curioso recordarlo, como es el hecho de que en 2015-2016 había un partido que creía que podía dar el sorpaso, en ese caso era Podemos, al PSOE, y no lo dio. Luego hubo otro momento con Casado, que Rivera pensó que podía dar el sorpaso al PP y que Ciudadanos podía ser ganador. Y forzaron ambos, Podemos y Ciudadanos, la repetición electoral.
Le salió mal, le salió muy mal. Pero es reflejo de una situación que el pueblo debe conocer. Y esta no es otra, sino jugar con absolutos. Buscar el poder por el poder sin ninguna otra condición. Y por eso el asunto ligado al tema de la independencia, sí o no, nada, o todo. Es la idea de que no hay cultura de acuerdo en España. Por lo menos extendidas, y hay unos nichos concretos de acuerdo concreto. Incluso ha habido gobiernos de coalición a nivel municipal, a nivel autonómico, de diversas índoles y diversos contenidos y diversos partidos, pero está la idea general de que en buena medida todos esos pactos han tenido dos carices: o a favor de España, todos teniendo a España en el corazón y teniendo la rojigualda y los símbolos y todo esto metidos entre pecho y espalda, y que cualquier otro contenido menor de diferencia política, institucional, de programa, era un asunto concupisciente, cercano a la nulidad. Y que por otro lado estaban los separatistas, que llevan acuerdos sobre todo en Galicia, País Vasco, Cataluña, puede que Navarra, puede que en Valencia, en algún momento puede que algún ámbito Baleares, algo en Cantabria, algo en Asturias, quizá algo en Aragón, pero no más, no más. Y que tenían la idea de tratar de coagular cualquier posibilidad de diálogo con la ciudadanía en tanto en cuanto esto era chantaje al Estado. Debido a lo que hemos comentado respecto a los resultados electorales, era complicado que una minoría tuviera una situación en el Congreso de decidir, porque en vez de 169 tuvieran 140 escaños, más allá del 93 y el 96. Eran mayorías más o menos estables y daban a gobiernos monocolores. Y por lo tanto, esa tradición venía de que había acuerdos puntuales. Y ya esos acuerdos puntuales se vendían como traición a España. Y buena medida, dando posibilidades, y esto se debatió en público y en la prensa, en el año 93, 96, debido a que había la posibilidad de que el Partido Socialista primero, luego el Partido Popular, negociaran con partidos independentistas, nacionalistas, regionalistas, llámese como se quiera, a los partidos territoriales. Pues, evidentemente, desde algunos ámbitos se decía que el Partido Socialista tenía que pactar con Izquierda Unida por España. Y luego llegó la pinza con la ley de plataformas digitales, en donde el PP y Izquierda Unida votaron juntos, porque Convergencia y Unión dijo que no iba a votar eso a favor. Y por tanto, el debate de fondo respecto a que cuando un partido no tiene mayoría para acomodar un gobierno o llevar adelante las políticas, evidentemente debe de acordar con otros. Y esos otros, oh Dios mío, se han presentado con otro programa electoral. Se han presentado a las elecciones con otro programa apoyado por la gente. Y esa gente, en teoría, lógicamente, querrán que ese programa lleve a cabo algunas de las acciones, dado que evidentemente no ha tenido una mayoría suficiente para gobernar por sí mismos. Y evidentemente esos acuerdos deberán incorporar todas estas políticas de los participantes del acuerdo. Por eso, debería de sorprender poco, pero no sorprende debido a ese pasado respecto a que cuando Pedro Sánchez llega a acuerdos, debido a que tiene una mayoría muy minoritaria, incluso llegando a acuerdos primero con Podemos y luego con Sumar, no llega ni siquiera al umbral donde estaba el 93, el 96, 2004, 2008. No llega a ese umbral siquiera. Por lo tanto, no puede hacer un gobierno de coalición a dos y depender solamente de un partido. Eso depende de más.
para llegar al umbral de 176 y poder hacer presupuestos, leyes orgánicas y todo esto. Pues evidentemente se tiende a hacer política partidista brutal hasta la última circunstancia, como si tratar de frenar cualquier iniciativa evitara que pasara el tiempo y llegara un momento en el que el partido que ha sido desalojado del poder pueda llegar al poder sin que haya habido cambios sustanciales en la legislación y que la cosa esté como menos cambiada posible mejor. Evidentemente estos son palos en la rueda porque la situación real no es una foto fija. El país que pierde la mayoría absoluta en el año 2016 efectivamente a la entrada de ese año, cuando se constituyen las cámaras, es distinto del país de diciembre del año 2011, cuando entran en funciones los ministros y el presidente Rajoy. No es una foto fija. Por tanto, si tú eres del Partido Socialista y viendo que evidentemente hay una mayoría absoluta y por tanto no puedes paralizar el asunto de gobierno, pero quisieras evitar, de alguna manera, a través de la calle, a través de los sindicatos, la labor de gobierno, para tratar de mantener la situación en 2011. Evidentemente, cuando se encuentra con el gobierno en 2018, el Partido Socialista no es el mismo país, y tampoco es el mismo país de 2016 en 2018, con los gobiernos en minoría de Mariano Rajoy. Es una situación la que a Rolling Stone, como una piedra que rueda, en donde hay que actualizarse, hay que adaptarse, hay que crear marcos normativos que actualicen esa realidad, que gestionen las competencias, que gestionen las políticas públicas, siempre mirando el momento en el que se está. Y sabiendo el país que se tiene, y no uno idealizado, virtual, que no existe, más que en la mente de algunos. Por eso, cuando se establece la idea esta de absolutos, ¿qué? A estos compañeros de viaje de Pedro Sánchez, ¿qué les vais a dar la independencia? Todo les vais a dar, porque depende de vosotros, para todo. O sea, es que si les votáis que no, entonces no salen, como le pasó con Podemos en uno de los decretos hace relativamente poco. O como le pudo pasar con Pisarello, cuando se equivocó al voto. Y hubo un empate en otro de los 3 decretos que iba a haber convalidado el Congreso de Diputados. Y con la gravedad que comentamos, con el tema del transporte incluido, con el tema del BARIC, que tenemos un vídeo delante del Parlamento de Cantabria sobre este tema. Y por tanto, esto hay que tenerlo claro en la mente respecto a la idea de que cuando algunos tratan de establecer ese diálogo, de que cuando pacta, sobre todo cuando pacta con estos elementos territorializados que son parte de la mayoría que puede ser real en el Parlamento, y es, antes que eso, parte de esos 350 diputados cuyos asientos, todos ellos, los 350, son igual de legítimos. Igual de legítimos. Y la gente que les ha votado son igual de legales e igual de ciudadanos. Y por tanto, igual de derecho de ser representados. Así de sencillo. La ley es la ley y la Constitución es así. Pero no les gusta. Y como no les gusta, tratan de establecer la idea de que la legitimidad viene en función de lo que te guste o no. En función de las políticas que te gusten o no. Y por eso, cuando hay algo que distorsiona y que permite a otros acceder a competencias, a resoluciones, a programas de gobierno, pareciera que España se vende, España se rompe, España se destruye. Resulta curioso porque la Florida se vendió. No se rompió España. España habitualmente se vende por dinero. Ya sea los alemanes en 1899. Bueno, cosas que tiene la historia, ¿verdad? Y por tanto hay más claridad, más transparencia, más honestidad. Lo mismo que con este asunto que estamos comentando, con el asunto de los absolutos. A veces van a absolutos para tratar de poner o todo o nada. Y esta es la reflexión final. Y es que cuando hay absolutos, en general, es para tratar de condensar
y no hablar de los problemas reales. Es decir, cuando se incorpora una problemática real, diaria, respecto a las competencias X, ya sea tema marítimo, ya sea tema de transportes, infraestructuras, energía, defensa, cualquier tema que tiene su operabilidad respecto a unas empresas, respecto a unas personas, ya sean jurídicas, asociaciones, respecto a algo que debe de cumplirse y a veces no se cumple, alguna sentencia del Tribunal Constitucional favorable a las instituciones de una comunidad autónoma que no se cumple y que eso se denuncia, pues evidentemente cuando se va al detalle es molestia tratar de hablar de las causas del descontento de determinadas comunidades, determinadas sociedades, determinadas nacionalidades o regiones. Es más fácil hablar que toda esta gente que ha votado a un determinado partido y ese partido exige el cumplimiento de su programa electoral a través de los acuerdos con el partido de gobierno de turno, ya sea entre 2016 y 2018 el Partido Popular o después con el Partido Socialista, tienden a coagular esto en dos posiciones. El tema binario mola y les gusta muchísimo porque evita tener que hablar de los problemas. ¿Usted te quejas? ¿Usted se queja? ¿Tú te quejas? Pues entonces es que usted quiere la independencia. Y además Pedro se la va a dar, porque Pedro no tiene mayoría y está en Moncloa gracias a usted. Y por tanto, es un vendepatrias, es un traidor, es un separatista, es un etarra de corazón. Y por tanto, esto es lo que comentan, que, oye, van a dártelo todo. O nada. Pero nada intermedio. Absolutos. Funcionar por absolutos. O mayoría absoluta a un partido, o España se rompe. O negocias y le das todo lo que quieren, o no les estás dando nada. Y por tanto eres un hipócrita y además luego te lo harán pagar. Esto, evidentemente, es una formulación partidista horrible. Irreal. Y que está formulada por antipatriotas. Profundos antiespañoles. Allá cada cual con lo suyo. Porque después, toda esta gente dirán que españoles solo son ellos. Lo mismo que pasó con el tema de los constitucionalistas, que en un momento dado era un arma arrojadiza contra los llamados separatistas, periféricos. Pero ahora está consolidado en un espectro que el PSOE no es un partido constitucionalista. Cuando comentamos que el PSOE es parte de la Constitución, parte fundamental. Y si no fuera por el PSOE, hubiera sido una Constitución de parte en el año 78. Y no lo fue. Por lo tanto, la gente debería hacer menos partidismo a la hora de tensar, polarizar, polemizar y hacer más partidismo del elemento de aportar desde un gajo al conjunto de la naranja. Pero bueno, estas reflexiones seguramente caerán en saco roto y la gente seguirá haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, y los partidos querrán creer que pueden alcanzar la Moncloa, como le pasó a Ciudadanos, como le pasó a Podemos, y siguen pensando que es posible una mayoría absoluta, simple y llanamente, entre Vox y el PP, sin contar con nadie más y insultando a la gente en una situación de mutua exclusión en la que si incorporas un elemento a la fórmula, entonces otro sale inmediatamente de la misma. Por tanto, cuando el PP ha entendido que está solo en la historia reciente, electoral, partidaria, institucional, y se ha abierto a otras posibilidades, es cuando ha tenido posiciones de mantener el poder, como le pasó entre 2016 y 2018. Entender otra cosa les lleva, como la actualidad, a no tocar poder, salvo en algunas comunidades y en algunos ayuntamientos, incumpliendo su propia ideología o programa práctico. Cuando decían que gobierne la lista más votada, claro, si es la suya.
Si la lista más votada es de otro partido, pero pueden sumar una mayoría alternativa, entonces... Pero en fin, estas cosas llevarían muy lejos o muy cerca o muy nada. Así pues, entre absolutos hay mejor pragmatismo, honestidad, transparencia, valores que algunos dicen que están obsoletos, pero deben de tener presencia. Y por tanto, cuando se hable de independencia o nada, respecto a los acompañantes de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, pues evidentemente están tratando simplemente de mantener una foto fija de un determinado momento para que su España no se modifique hasta que los amos vuelvan al poder. Y los amos son la ciudadanía que hace lo que le da la gana. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, probat. Betty Gelpian.